Me he dado cuenta que muchas empresas todavía no tienen los accesos que merecemos. No puedes ver gente de que te eche la mano sin que te empiece a criticar. Pues tengo que agarrar un taxi para cruzar la avenida. En México, el 5% de la población tiene alguna discapacidad. Son casi 6 millones las personas que, debido a su discapacidad, tienen dificultades para acceder a la educación, empleo, transporte y cultura. La Universidad Tecnológica Santa Catarina, en Nuevo León, realiza un esfuerzo muy importante para brindar igualdad de oportunidades a todas estas personas a través de su programa de educación incluyente. Anualmente, la universidad atiende a aproximadamente 2.500 estudiantes, de los cuales cerca del 25% presenta alguna discapacidad. La universidad les ofrece las facilidades que necesitan de forma personalizada para desenvolverse en sus instalaciones, ser más independientes y posteriormente incorporarse al mercado laboral. Incluir significa sumar, y a los muchachos con discapacidad brindarle la oportunidad que se incorporen a los programas naturales de clases de aquí. Así conseguimos el concepto de inclusión, que sean agregados y que estén conjuntos, alumnos con y sin discapacidad. Entras aquí a la universidad y puedes entrar a un grupo y no puedes detectar que es un grupo con discapacidad, por ejemplo, auditiva, hasta que ves ahora sí que el muchacho se está comunicando con señas. Dentro de la Universidad Tecnológica Santa Catarina, el programa Cisco Networking Academy ofrece capacitación en habilidades tecnológicas de redes. En México existe una demanda de profesionales en redes que crece año con año, pero la oferta no alcanza a cubrir esta necesidad. Hay una brecha desaprovechada del 41%. Mediante la capacitación adecuada, Cisco Networking Academy está contribuyendo al correcto aprovechamiento de esta demanda de empleos. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Santa Catarina adquieren habilidades técnicas en cursos incluyentes con las herramientas necesarias de acuerdo a sus discapacidades. Cisco Networking Academy es una empresa muy importante que nos ha ayudado aquí en la universidad. A todos los que nos interesan, por ejemplo, esto de las redes, pues el contenido es muy bueno, las prácticas son muy claras. Me gustó el programa que tienen, que apoyan a las personas con discapacidad. Los programas de Cisco Networking Academy son muy importantes y eso les permite incluirse dentro del ámbito laboral con mucho mayor frecuencia, ¿verdad? Y mayores oportunidades para ellos. Y ahorita yo en los trabajos he escuchado, me han dicho en muchas empresas importantes cómo dentro de ellas se utiliza todo eso de las redes y va a seguir durante mucho tiempo siendo lo que me beneficie para poder adquirir un mejor trabajo. Para mí fue como empezar a vivir otra vez porque es otro mundo. El comportamiento de ellos fuera de las aulas se ha mejorado en muchos sentidos. Su comportamiento, su actitud, su motivación personal, la superación de las barreras mentales. Todos tenemos capacidades diferentes. En forma general, todos tenemos ciertas ventajas y desventajas. Todo se puede, más está en que uno quiera, porque si yo mismo me limito de que no voy a poder, pues yo pienso que no, ahí me voy a quedar. Los retos eran antes. Ahorita no he encontrado un reto que no digas tú no puedo vencer. Quiero que sepan los sordos, todas las personas con discapacidad, que se animen y que se esfuercen, que tengan el valor para alcanzar sus metas y que pueden superarse y que pueden estar al nivel de las demás personas, y que ánimo y que sigan adelante. Gracias. Gracias a las habilidades que adquieren, se pueden integrar al mercado laboral, se abren nuevas opciones para ellos y se les empodera para aportar en un mundo cada vez más competitivo. Con estos programas se está dando un paso hacia una sociedad más incluyente y con más oportunidades laborales.